Y a partir de la pandemia se dio un fenómeno vinculado con la salud mental. Muchas personas, miles de personas en todo el mundo se han visto afectadas respecto de esto. ¿Qué sucede? Bueno, muchos de ellos, por supuesto, han optado por las formas más tradicionales vinculadas con la psicología o con la psiquiatría, pero han aparecido nuevas formas de tratamientos que realmente tienen cada vez más aceptación. Son los tratamientos con hongos y respecto de esto estuvo trabajando nuestro compañero Diego Iglesias. ¿Qué tipos de hongos medicinales existen? Los hongos adaptógenos, que son estos que tenemos acá, ayudan al cuerpo a equilibrar los síntomas del estrés. Prefería probar con algo natural y no con un psicofármaco. Y una vez que empezaste a probar, perdiste el prejuicio. Sí, total. Drogas que se llaman psicodélicos pueden producir estados alterados de conciencia en las que las personas refieren sentirse más despiertas de lo usual. Y de repente llegaste a un límite, y para mí fue romper ese límite. O sea, ese límite de repente se abrió y fue como, esto es increíble. Si fueran legales los tratamientos con psilocibina, ¿crees que esto podría mejorar la calidad de vida de algunas personas? Indudablemente. ¿De qué tipo de hongos medicinales podemos hablar? Bueno, podemos hablar de los hongos adaptógenos, que son estos que tenemos acá, o de los hongos psilocíbidos. Los adaptógenos, ¿qué propiedades tienen? Moderan el pico de cortisol y de adrenalina ante el estrés, te ayudan a descansar mejor, te mejoran la concentración. Entonces, bueno, a eso se le llama este tipo de hongos que son los adaptógenos. Hay personas que les gustan más los extractos, hay personas que prefieren las cápsulas. Dependiendo de lo que tenga la persona, nosotros trabajamos en red con profesionales de la salud. De acuerdo a tu experiencia con tus pacientes, los hongos adaptógenos, ¿qué tipo de efectos positivos logran? Un montón. Los hongos adaptógenos básicamente ayudan de forma no específica a que el cuerpo pueda sobrellevar más aquellas situaciones que le generan estrés. Al principio, cuando yo empecé con el tema de la ansiedad, no podía dormir. ¿Con qué tipo de hongo has probado? Con reishi. ¿Y tomás una vez al día? Dos. Dos veces Cuando al me día. levanto, 25 gotas y a la noche 45. ¿En qué sentís que te cambió la calidad de vida? Primero, el descansar es fundamental. Y te cambia todo. Es fundamental. Poder descansar, poder dormir, no tener miedo a la noche para mí fue fundamental. Quizás es difícil para el que no padece ansiedad. Está en estado latente. Todo el tiempo sentís como que algo va a pasar. Como una inquietud Sí, claro. permanente, Sí. que es muy molesta. Entonces la vas como piloteando. Por momentos tenés síntomas que pueden ser, en mi caso, eran como que me bajaba la presión, frío, calor, mareos, todas esas cosas. Igualmente yo sentía que había algo que no, o sea, que no era yo. No lo sé explicar. Y bueno, y gracias al reishi, sí. Te volviste a reencontrar como vos misma. Sí, algo tan sencillo como eso en realidad. Y tan profundo. Sí, ¿no? sí, total. ¿Por qué no querías recurrir a la medicina tradicional, digamos? Bueno, pero todo un tema familiar donde los psicofármacos como que eran como mala palabra. Y ahora, con el tema del consumo de hongos, ¿cómo te sentís? Yo me siento re bien. A grosso modo, ¿qué diferencia hay entre los hongos psilocíbios y los adaptógenos? Bueno, los hongos psilocíbios son los hongos psicodélicos Bien. que tienen una molécula psicoactiva en general, que es la psilocibina. ¿Cómo empezaste a consumir derivados de hongos con psilocibina? Es una búsqueda para mí de reconexión, aumentar la sensibilidad, la sensorialidad, cierta forma de tranquilidad que te pueden dar algunas relaciones con los hongos. Empecé a estudiar el tema de los hongos primero por mi afición a la naturaleza y por tratar de entender más nuestro vínculo con la tierra, y enseguida empezaron a aparecer todas estas investigaciones que hay que son muy contundentes en qué es lo que pasa cuando incorporas en un marco terapéutico hongos que a través de la psilocibina generan efectos que son muy increíbles en la mente. ¿Qué herramientas
puede uno utilizar para llegar a esos estados alterados de conciencia? Posiblemente podemos emplear técnicas que nos entrenen en modificar nuestra conciencia, nuestra percepción en esa dirección, como sería la meditación. Y también se están estudiando ayudas farmacológicas con drogas que se llaman psicodélicos, que en algunas personas y en algunos contextos pueden producir estados alterados de conciencia en las que las personas refieren sentirse más despiertas de lo usual. En todo el mundo se está investigando cuáles son los potenciales usos terapéuticos de psicodélicos. Lo que hacen es analizar el efecto de la molécula de psilocibina, que es una molécula aislada, digamos, que es el principal componente de los hongos del género Psilocybes, pero no es el único. ¿Qué sabemos de cómo actúa la psilocibina en el cerebro? Bueno, la psilocibina es muy parecida a la serotonina, sí, que es una molécula que es transmisora de bienestar. La psilocibina tiene la capacidad de activar un tipo de receptor de serotonina que estimula algo que se llama neuroplasticidad, que básicamente es la capacidad del cerebro de amplificar sus funciones en respuesta a un estímulo. En esta cultura todo eso está muy impedido, ¿viste? Los estados alternos de conciencia no son estados en los que estamos educados. Y somos el único pueblo, la única civilización en el mundo que no cuenta con eso. No hay pueblo en el mundo que no tenga rituales, cantos, bailes como comunitarios para acceder a estados de trance que puedan hacer que tu cerebro tenga otras formas de conexión, otras formas de entenderse con la realidad, otras formas de entendernos también colectivamente. Se vienen consumiendo hace cientos de años porque tienen orígenes naturales en plantas y hongos. Pero hoy en día la industria farmacéutica los está produciendo artificialmente en laboratorios con altos estándares de rigurosidad para el empleo de estudios clínicos. Ustedes como científicos, como investigadores, ¿qué es lo que quieren experimentar con la psilocibina? Corroborar de que la psilocibina en pacientes oncológicos con depresión puede ser un tratamiento efectivo y seguro y además perfeccionar el protocolo en el que se usa la psilocibina con esta finalidad. Particularmente queremos investigar si hay sinergia entre la psilocibina y retiros de meditación, si se multiplican los efectos terapéuticos cuando se usan estas dos cosas en conjunto. ¿Cuándo notaste que empezó a haber mucha más inquietud, consultas por parte de tus pacientes para ver si podían sumar esta terapia, este tipo de acompañamiento con los hongos adaptógenos? Post pandemia hubo un boom de problemáticas de salud mental. Muchas personas que no necesitaban tratamientos psiquiátricos tuvieron que empezarlos. Problemas de ansiedad, depresión, todo se desordenó mucho. Entonces muchas personas necesitaron empezar a hacer tratamientos. Desde la pandemia hasta ahora, ¿notan ustedes que ha habido un crecimiento en la demanda? Sí, muchísimo, muchísimo. Por un lado porque la gente tiene ansiedad, tiene problemas para dormir, tiene problemas de concentración cada vez más. Que ya existían, pero tal vez la pandemia los exacerbó. Exacto. ¿Están en contacto con médicos, con especialistas? Sí, porque nosotras somos ingenieras químicas, digamos, no somos terapeutas ni médicas, entonces para todos estos temas nos apoyamos mucho con profesionales de la salud, hay psiquiatras, hay médicos que hacen acompañamientos y bueno, y es nuestra forma de complementarnos. Tus pacientes, cuando alguna vez les has propuesto probemos una terapia con hongos adaptógenos, ¿cómo reaccionan? ¿Reaccionan bien? ¿Les llama la atención? ¿Tienen prejuicio? ¿Cómo es? En general llegan pidiendo este tipo de tratamientos, ¿no? O bueno, viste que hoy en día uno tiene redes, haces otras cosas por fuera del consultorio, entonces tus pacientes se enteran y, o sea, vos estabas con el tema de los hongos, yo quiero, ¿no? Vienen desde ahí. La gente también va como acercándose mucho al mundo de los hongos, que hasta hace no muchos años no hablábamos tanto de hongos. La gente se anima, está curiosa, quiere probar. Y en general cuando la prueba le va muy bien y el boca en boca también ayuda mucho. Yo creo que los hongos, si alguna invitación tienen, es a la reconexión y al redescubrimiento de la sensibilidad como algo que está más de tu lado. Viste que en este mundo tan
difícil, tan violento, la sensibilidad siempre pareciera que es algo en contra, porque es como, sos tan sensible, no podés vivir en este mundo. Y los hongos te invitan a reencontrarte con esa sensibilidad muy encarnada en la tierra, muy en contexto con la naturaleza. No sé, a mí las microdosis me llevan a mirar los árboles como con otro brillo, el cielo con otra luminosidad. Y eso es como tu sensorialidad de vuelta al mundo, ¿no? Cuando estamos dormidos, nuestra conciencia está completamente apagada. ¿Hay un estado contrario a eso? Estamos conociendo cuáles son los sustratos, los mecanismos neurológicos que llevan a un estado y a otro. Y es interesante también que en estados alterados de conciencia podemos estar quizás más despiertos de lo que solemos estar habitualmente. La macrodosis es realmente una búsqueda que hay que hacer con, no sé, como con rigurosidad y con cuidado. Un acompañamiento. Con un acompañamiento. A mí me surgió la curiosidad y fui con una profesional que tiene que evaluar si estás apto, digamos. Totalmente, porque claro. puede darse también que no, y porque es una herramienta, como todas, no son para todo el mundo. Si fueran legales los tratamientos con psilocibina, ¿crees que esto podría mejorar la calidad de vida de algunas personas? Indudablemente, porque lo que se cree es que los tratamientos con psilocibina lo que ayudan es a estimular un afrontamiento activo. Es decir, que aquello que te está generando un malestar y que consecuentemente devienen síntomas de salud mental, por ejemplo, puede recibir de vos una posición subjetiva activa para transformarlo. Y creo que eso hace más felices a las personas, ¿no? Como en vez de tapar un síntoma, poder estimular mecanismos para evitarlo, para prevenirlo. No estaba seguro.